Hola mi queridas arañitas, bienvenida nuevamente a tu canal favorito de Aprende y Emprende con Fabi. Hoy tenemos este diseño súper lindo y sé que a ustedes también les va a gustar muchísimo. Para comenzar necesitamos estos materiales: 4 hilos coreano de 70 centímetros cada uno, 2 de cada color. Muy bien, tenemos chaquirones de color azul, ustedes pueden escoger el color que más te guste, y balines número 4 de color plateado. Recuerda que este es tu curso gratis, así que inscríbete desde ya para capacitarte conmigo. Acá tenemos uno de los hilos de 70 centímetros y vamos a quemar las puntitas. Las quemamos bastante, esperamos un poco y damos pequeños toques para que queden finitas estilo aguja. Así. Ahora puedes cortar la parte más gordita y nos quedamos con la parte más finita para que puedas introducir los abalorios con facilidad. Yo tengo un balín. Vamos a introducir los dos hilos dentro del mismo agujerito de nuestro balín para decorar las puntas de nuestra pulsera. Así. Luego colocamos los hilos del mismo largo y colocamos las puntas de cada extremo del mismo largo para encontrar la mitad. Así que vamos a buscar el otro extremo y aquí tenemos todas las puntas. Vamos a unirlas así y de esta forma encontraremos la mitad exacta de nuestros hilos. Allí es donde vamos a ubicar nuestro balín. Cuando encontremos la mitad exacta, vamos a abrir estos hilos y colocaremos estos dos hacia la derecha y estos dos hacia la izquierda. Así nos debe quedar. Vamos a colocarlo en nuestra carpeta de ganchos para tensarlo y así colocar los abalorios poco a poco para que ustedes observen paso a paso cómo colocarlos y cómo realizar nuestro hermoso lazo. Así que con estos dos hilos que tenemos aquí debajo empezaremos a colocar los abalorios. Comencemos con un chaquirón, pasando nuestro hilo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Aquí lo tenemos, 2 chaquirones en el hilo de la derecha y ahora pasaremos nuestro hilo del lado izquierdo por el mismo agujerito de izquierda a derecha. Alamos los hilos de lado y lado y observamos cómo los chaquirones quedan bien pegaditos al balín que está en el medio. Así nos debe quedar. Ahora aumentemos 3 chaquirones. Vamos a colocarlo los 3 en el lado derecho, en el hilo del lado derecho. Y luego cuando tengamos los 3 así, pasaremos el hilo del lado izquierdo por el mismo agujerito de izquierda a derecha, de forma contraria. Así. Alamos los hilos de lado y lado para que se ubiquen los chaquirones exactamente debajo de los chaquirones anteriores. Así, listo, quedó perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es colocar un balín, pero los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito en la misma dirección, así. Cuando tengamos los dos hilos dentro, vamos a llevarlo bien pegadito al chaquirón, pero quedará en un costado. Miren, en el costado derecho de nuestros chaquirones quedará nuestro balín. Ahora utilizaremos un ganchito como este para tensar muy fuerte el hilo y trabajar con nuestro hilo de 70 centímetros de color celeste. Buscamos la mitad de este hilo y la colocamos en la parte de abajo de nuestro hilo central. Aquí comenzaré con nuestro tejido de nudo plano, el tejido más utilizado en este maravilloso arte. Comenzamos con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y apretamos. Subimos este primer nudo hacia arriba, bien pegadito a nuestro balín. Recuerda, como siempre lo menciono en cada una de nuestras clases, el nudo plano se alterna de lado y lado. Esto lo hacemos para que quede derecho y perfecto. Recuerda que si el nudo tiende a doblarse hacia un lado es porque has comenzado el tejido con el mismo hilo del nudo anterior. Si lo alternas de lado a lado, uno lo comienzas con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo, y el siguiente con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo, tendrás un resultado espectacular. Acá vemos cómo apretamos con la misma fuerza para tener este hermoso resultado. Yo voy a realizar la cantidad de 7 centímetros de tejido de nudo plano, pero esto es dependiendo del grosor de cada muñeca. Una medida estándar sería 7 centímetros del lado derecho y 7 centímetros del lado izquierdo.
Muy bien, cuando terminemos nuestro tejido de nudo plano, damos vuelta a la pulsera y ahora comenzaremos con nuestro lazo de este costado. Comenzamos con 2 chaquirones y recuerda pasar los hilos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Alamos los hilos de lado y lado para que estos chaquirones suban y queden exactamente debajo del balín. Así, perfecto. Ahora volvemos y colocamos 3 y luego un balín, los 2 hilos en la misma dirección y lo colocamos en un costadito. Miren cómo se ve tan tierno nuestra pulsera. Puedes utilizar los abalorios que más te guste. Acá tenemos el otro hilo de 70 centímetros y ahora realizaremos nudo plano en este costado. Exactamente igual como lo hicimos en la parte de arriba para que en los costados nos quede exactamente igual y nuestro hermoso lazo quede en todo el centro de nuestra pulsera. Recuerda la misma cantidad de tejido. Si hiciste 7 centímetros en la parte de arriba, aquí también vamos a realizar 7 centímetros. Si eres principiante, observa paso a paso cómo lo hago para que tú también tengas un resultado fascinante. Y si tienes alguna duda o alguna pregunta, no olvides escribirme a nuestro WhatsApp. Acá estoy cortando y sellando los hilos que nos sobran. Cortamos dejando solo un poquito de hilo para poder hacer un buen sello y pegue con el tejido y así no se nos vaya a desarmar. Así nos debe quedar, miren, un trabajo impecable. Ahora vamos a colocar un balín decorativo en cada extremo de nuestra pulsera. Por ejemplo, este primer balín que vamos a colocar quedará bien pegadito al tejido. Un toque delicado, un detalle que llame la atención. Aquí colocaremos el balín bien pegadito al tejido y luego realizamos un nudo simple para que este balín no se mueva de ese lugar. Apretamos, listo. Muy bien, ahora colocamos un segundo balín en las puntas y realizaremos el nudo dejando la separación de 6 centímetros. Esta es una separación que siempre recomiendo para el cierre corredizo, que es muy práctico para este tipo de pulsera de hilo. Así que mis queridas arañitas, manos a la obra. Acá, por aquí está bien, apretamos y así decora el balín en las puntas. Nudo a nudo, 6 centímetros de separación. Este hilo lo cortaremos y los vamos a sellar para que quede un trabajo impecable. Este mismo procedimiento lo vamos a realizar en el otro extremo de nuestra hermosa pulsera de lazo. Primero cortaremos y sellaremos los hilos anudadores para que no se vayan a desarmar nuestro tejido. Lo haremos de lado y lado para que quede un trabajo bien hecho. Ahora colocaremos nuestro primer balín bien pegadito al tejido, los 2 hilos dentro del mismo agujerito y quedará así. Realizamos un nudo bien pegadito al balín y colocamos un segundo balín en nuestros hilos para decorar las puntas. Cuando lo tengamos así, realizamos un nudo dejando la separación de 6 centímetros. ¿Listo? Cortamos y sellamos los hilos que nos sobran y así terminaremos este hermoso diseño. Muy bien. Miren el hermoso resultado. Me encanta. Se ve súper delicado. Puedes utilizar balines para este hermoso lazo y también quedará fantástico. Para el cierre utilizaré una hebra de 20 centímetros y cruzaré los hilos así. Luego colocaré un ganchito aquí en este extremo y vamos a realizar nudo plano para el cierre. Esa es la misma técnica que usamos para el tejido de nuestra pulsera. Buscamos la mitad de nuestro hilo y alternamos los hilos de lado y lado para hacer nuestro nudo plano derecho y perfecto. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo, apretamos, ahora con el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. La cantidad de tejido es dependiendo de tu gusto, si quieres que el cierre quede largo o corto. Lo importante es que a la hora de terminar debes hacer un buen sello para que no se vaya a desarmar y apretar cada uno de los nudos. Esto hará que tu cierre quede perfecto. Recuerda a la hora de sellar. El sello no debe tocar los hilos de la pulsera para que éste pueda deslizar, así que debes hacerlo con mucho cuidado. ¿Listo? Vamos a verificar si desliza.
Desliza muy bien y queda fantástico. Este es el hermoso trabajo de nuestra pulsera de lazo. ¿Qué les pareció? Espero que puedan utilizar todos los detalles que utilicé en esta clase para que veas cómo queda un resultado muy original. No olvides, este es tu curso gratis. Puedes suscribirte en nuestro canal y escribirme a nuestro WhatsApp para que no te pierdas ninguno de nuestros proyectos.